con un saludo y reconocimiento fraterno a todas y a todos quienes hicieron posible el amplísimo trabajo y compromiso del capítulo México del TPP, cuyos ejes fueron libre comercio, violencia, impunidad y derechos de los pueblos. Señoras juezas, señores jueces del Tribunal Permanente de los Pueblos, llegamos a la audiencia final y resulta necesario retomar y reafirmar el núcleo central de nuestra acusación al Estado mexicano, formulada hace casi 4 años. Encontramos en el concepto de desviación de poder la expresión más acabada para expresar el patrón continuado de accionar del Estado en la diversidad de violaciones a los derechos fundamentales del pueblo mexicano, agudizado a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio. Somos conscientes de que el concepto de desviación de poder tiene un origen doctrinario de larga data y de que en su evolución se le ha circunscrito al ámbito del derecho administrativo. Incluso hay quienes le han pretendido formular con aparentes sinónimos como exceso de poder, abuso de poder, entre otros. Consideramos y reiteramos que la desviación de poder, si bien incluye múltiples excesos de poder y un sinnúmero de abusos de poder, ante todo, debemos ubicarla en el ámbito de la teoría del Estado, pues como ha quedado mostrado en las diversas audiencias, sus dimensiones impactan a los 3 poderes en que el Estado se organiza. Nos parece que una formulación de esta naturaleza permite dar seguimiento al patrón de continuidad de la utilización de las instituciones fundamentales del Estado para fines distintos de aquellos para los que fueron creadas. No es el momento de abundar en un rasgo determinante en la historia de nuestro país, como lo es el presidencialismo metaconstitucional practicado y hegemonizado por encima y en detrimento de los poderes legislativo y judicial. Desviación estructural cuyos efectos han conspirado contra un auténtico Estado de Derecho. En nuestro país, el presidencialismo priista provocó la franca opacidad de los poderes legislativo y judicial y, por supuesto, la anomalía, por decirlo menos, del Ejecutivo. Si bien existieron diputados o senadores, agentes del Ministerio Público o jueces o juezas excepcionales, en materia de justicia se configuró un patrón de impunidad igual en casos ordinarios que en los delitos de lesa humanidad. Si bien se inició un proceso desde la década pasada, desde los 80s, en busca de la transición democrática, pronto se pervirtió, pues la presencia de la pluralidad política en el Congreso no produjo los contrapesos necesarios para detener el embate neoliberal. Por su parte, las reformas al Poder Judicial a partir de 1994 se ubicaron en modificaciones orgánicas, en especial a la Suprema Corte de Justicia. Hasta ahora no se ha logrado la cirugía mayor que requiere ese poder a fin de erradicar la corrupción y la impunidad. Por ejemplo, en 2004, la Suprema Corte de Justicia realizó una amplia consulta sobre la reforma al Poder Judicial en la que participaron académicos, abogados, abogadas, litigantes, escasamente ciudadanos ajenos al circuito judicial. Llamó la atención que la propia Corte no se responsabilizó de los resultados de la consulta y encomendó a unos especialistas la sistematización de los mismos que resultaron
clasificadas propuestas que requieren reforma legal en su gran mayoría, es decir, tareas para el Poder Legislativo, no tareas propias para el Poder Judicial. Respecto a ellas, si bien incluyeron el rubro de percepción ciudadana, asentaron y reconocieron que esta no es muy positiva. Observamos y dimos cuenta de ello en las audiencias y audiencias temáticas que existe en nuestro país. Insistimos, una condición estructural de desviación de poder, de uso faccioso del derecho, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos definió para México desde 1996 en el caso del general Francisco Gallardo. Señaló, la Comisión considera que ha existido una actitud anómala por parte del Estado mexicano que configura una desviación de poder. Consideramos que es una práctica constante lo señalado por la Comisión Interamericana. Es un patrón de actuación, la utilización de los poderes del Estado para perseguir y afectar las garantías de los pueblos. El pasado 23 de junio, el TPP realizó en Ginebra una audiencia sobre afectación de empresas transnacionales en diversos países, en cuyo informe señaló la necesidad de desmantelar la arquitectura de la impunidad. Nosotros consideramos que en México tenemos que referirnos a la arqueología de la impunidad. El historiador Adolfo Gili resumió: México ingresa en un cambio geopolítico histórico. La Constitución de los Estados Unidos mexicanos, sancionada en Querétaro en 1917, ha sido desmantelada por el Congreso de la Unión. Estamos ante una concesión de hecho del subsuelo territorial de la nación a la potencia mundial vecina, Estados Unidos. Es un proceso destructivo del régimen constitucional que comenzó en noviembre de 1991, cuando se reformó el artículo 27 para abrir la puerta al despojo y la privatización de las tierras federales, y culminó en diciembre de 2013, cuando una contrarreforma aún más radical acaba de destruir ese artículo pilar de la Constitución. Como ya han sido desmantelados en los hechos los originarios artículo 3 relativo a la educación y artículo 123 sobre los derechos y garantías de los trabajadores. Este proceso, por otra parte, ya había comenzado antes en las políticas del PRI. Charrismo en el sindicato, despilfarro y corrupción en la administración de Pemex. La Constitución de 17, insistimos, ha sido destruida en sus esencias. Tenemos en México muchas leyes, pero hoy México es un país sin ley, que ha desprotegido a los trabajadores del campo y de la ciudad, así como a sus grandes riquezas naturales, frente a la voracidad del capital transnacional y las ambiciones de dominación del vecino del norte y sus socios locales. Ya se expondrán enseguida los elementos específicos de un auténtico golpe de mano presente en nuestro país. Me refiero al hecho de que se modificaron decisiones políticas fundamentales que dieron sentido al pacto histórico de 1917 al reformar los artículos 27 y 28 de la Constitución con la finalidad de otorgar a particulares contratos de utilidad compartida y privatizar la refinación del petróleo, la petroquímica, el gas, la industria eléctrica y la distribución y comercialización de los energéticos. Y con ello, como señaló el Grupo Paz con Democracia, se desconoció la soberanía que la propia Constitución refiere en sus artículos 39 y 41.
La reforma en materia energética es política, social y éticamente ilegítima. México aparece como modelo de un Estado que se pone en contra de su pueblo, que decide su desarrollo sin tomar en cuenta que se trata un derecho del pueblo y no del Estado. Todavía en 1983, el Comité de Derechos Humanos de la ONU destacó que era la primera vez que en un informe de nuestro país se insistía en el dominio de los recursos naturales como del derecho de los pueblos a disponer de ellos mismos, y que la experiencia de México demostraba que cuanto más dueño de su economía era un país, mejor podía luchar contra la intervención extranjera, preservar culturas nacionales y defender los derechos humanos. Y se expresó el deseo de saber de parte de Naciones Unidas qué influencia podrían tener esas mediciones económicas sobre el disfrute de los derechos humanos en México. Es parte de nuestra ideología, aunque provenga de 1983. En efecto, como señalamos en la petitoria al TPP, con las corporaciones, los aparatos financieros y los organismos internacionales, el Estado mexicano prácticamente ha destruido el proyecto jurídico que emanó de la Revolución Mexicana, con la confección de normas o regulaciones, cláusulas en convenios y acuerdos que se invocan por encima del marco jurídico mexicano. Así, los tratados y acuerdos internacionales de libre comercio, bilaterales o multilaterales, socavan el universo de las normas para que las previsiones de los negociadores y sus clientes tengan más peso que lo plasmado en el marco constitucional mexicano. Podríamos afirmar y reiterar que México ha hecho desaparecer los derechos de sus pueblos en favor de entes nacionales e internacionales. Un rasgo de esta desaparición de derechos es el fraude electoral, la falta de respeto a la voluntad popular expresada en el sufragio, como un modo de garantizar la continuidad de este sistema dominante que se suma a la no transparencia, la no rendición de cuentas, la corrupción, la impunidad y la utilización de los recursos públicos de manera ilegal, lo que provoca una regresión democrática. El otro pie de la desviación de poder reside en la virtual militarización que se impone en regiones estratégicas, mientras el precepto del artículo 129 constitucional parece eufemismo y dice: en tiempos de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. No es el caso, obviamente, en nuestro país, como ha quedado documentado por el TPP, capítulo México, y escucharon ayer los distintos informes, en especial el de Guerra Sucia y el del combate al llamado crimen organizado. Veamos a grandes rasgos un recuento de los saldos del neoliberalismo que entrañan desviación de poder. Primero, la profundización de las políticas neoliberales convirtieron al antiguo Estado-Nación en una mera ficción. En ese contexto, observamos el reforzamiento de la privatización mediante la emisión de sucesivas leyes centradas en la biodiversidad y firma de tratados de libre comercio, lo cual perfila paulatinamente la desaparición del espacio propio del derecho público al colocar al Estado como un simple promotor y certificador de las operaciones privadas de los inversionistas. En ello participan junto al Estado tanto los organismos públicos multilaterales como la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la Organización Mundial del Comercio, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, así como organismos financieros como Banco
mundial hoy. Ese es el real marco que sustituyó a lo que antaño denominábamos el Estado-Nación o el proyecto emanado de la Revolución Mexicana. Segundo, la aplicación de normas constitucionales está atada a la discrecionalidad que entraña la voluntad política, entre comillas, de aplicarlas. Esta línea se pone en crisis frente a unos sujetos políticos interesados en exigir su cumplimiento, del cual ayer tuvimos múltiples evidencias. Las históricas y hoy crecientes movilizaciones en regiones que conjugan extrema pobreza y marginación social y política generó una política de Estado muy grave que consiste en valorar las demandas sociales bajo un esquema de seguridad nacional en lugar de proponerse, incluso en lógica de gobernabilidad, el fortalecimiento del Estado de Derecho con la ampliación del marco constitucional que propicie las condiciones de un real acceso a la justicia. Tercero, el pueblo mexicano pelea por sus derechos de cara al Estado, pero con la mira puesta en las transnacionales que no han requerido de proceso constituyente alguno. Es un hecho que el Estado mexicano muestra una falla estructural en materia de justicia en su sentido más amplio. Hay quien señala, casi justificando o de plano colocados en ese terreno, que el Estado tiene derecho a defenderse con todo cuando es amenazada su seguridad. Cuestión inadmisible, pues está marcando el límite de los derechos humanos. Y sin embargo, el asunto no termina en ese horizonte, pues en la vida cotidiana la justicia suele operar de manera anómala, por decirlo menos, en nuestro país. Casi por sistema, se practica la disociación entre verdad jurídica y verdad histórica. Precisamente en el asunto de la verdad histórica, solemos ubicarnos en base a equívocos, pues para quienes compartimos una visión sobre los casos expuestos en las audiencias del capítulo México del TPP, no hay duda que el Estado mexicano es culpable. Ha practicado crímenes de lesa humanidad y ha criminalizado a los movimientos sociales. Cuarto, el Estado Nacional, en la nueva lógica, asume en los hechos la preeminencia del capital y legisla a modo para facilitar su inserción en terrenos que ponen en riesgo la supervivencia misma de los pueblos. En suma, las políticas hegemónicas en cierta forma operan por encima de los avances jurídicos, porque a nivel interno priva sobre el orden constitucional los arreglos metaconstitucionales del Estado, y estos también se colocan incluso por encima de la normatividad internacional vigente, sobre todo la relativa a los derechos humanos en su más amplio espectro. Las políticas macroeconómicas han estado fuera de cualquier escrutinio relacionadas con el bienestar de las mayorías. Quinto, es importante destacar no solo la abierta violación a los principios fundamentales del pacto expresado en la Constitución del 17, sino también la vulneración a la Declaración de Argel, en especial el principio que señala que todo pueblo tiene el derecho de darse el sistema económico y social que elija y de buscar su propia vía de desarrollo económico con toda libertad y sin injerencia exterior, y todo pueblo tiene derecho a la conservación, la protección y el mejoramiento de su medio ambiente. El Estado mexicano los viola abiertamente al emprender, como hemos señalado, reformas estructurales apegadas a los lineamientos del FMI, del Banco Mundial y otros organismos, al convertir esas reformas en legislaciones que favorecen que las empresas puedan a su antojo entrar a despojar los territorios de la nación de recursos petrolíferos, mineros, acuíferos.
al apropiarse de más segmentos del sistema agroalimentario y al emprender formas de agricultura industrial que expulsan a sus campesinos del campo, impulsándolos a las ciudades o a la migración al extranjero, o peor aún, a la delincuencia generalizada. Impide que el pueblo logre, en verdad, tener un sistema económico y social decidido libremente, como señala la Declaración de Argel. Sexto, Luigi Ferraioli, quien es uno de los integrantes destacados del TPP en Roma, nos coloca el centro del problema. Y dice: el poder privado, salvaje en ausencia de límites, debe ser limitado mediante su sujeción a la ley por la radical separación de los poderes públicos a través de un rígido sistema de incompatibilidades, con el reforzamiento de las garantías de los derechos de trabajadores hoy disueltas por la creciente devaluación y precarización del trabajo, convirtiendo en públicos todos los bienes comunes como el agua, el aire y el medio ambiente, sustrayéndolos al mercado. La libertad de información, nos dice, no puede ser considerada una simple variable dependiente del libre mercado. Tendría que consistir en la rígida incompatibilidad entre propiedad de los medios y titularidad de poderes públicos, y al mismo tiempo en la prohibición de concentración de las cabeceras. Lo que nosotros en México son las 8 columnas, compañeros. No debería permitirse a nadie poseer más de una cabecera periodística o televisiva, para impedir que los rendimientos de cada empresa periodística sean invertidos no en su fortalecimiento, sino en la adquisición de la competencia. Los límites, señalan, para los poderes privados no deben ser distintos de los contemplados para los públicos. El problema es que los poderes privados, por una mitificación ideológica, han sido presentados como libertades. Al respecto, es significativa la propia expresión Estado de Derecho, que sugiere la idea de que los únicos poderes que merecen ser limitados son los del Estado, y no también los privados, consiguiéndolos, insistimos, como derechos de libertad y no como poderes. En esa lógica, compañeras, compañeros, Carlos Slim es un ciudadano que ejerce la libertad como la podemos ejercer cada uno de nosotras o nosotros. Séptimo, el sinuoso camino que hemos mostrado indica que la justicia no se logra solo con unas normas, pese a ser conquistas sociales, si el ejercicio de las mismas carece del indispensable referente ético. También indica claramente que las leyes del mercado, en clave neoliberal, atentan gravemente contra los derechos de los pueblos. En el panorama descrito juegan en nuestro país, y como ayer se señaló, también un papel decisivo el monopolio de los medios masivos de comunicación. Estos medios mantienen una guerra contra los intereses de la población en beneficio del poder, contribuyendo a la simulación jurídica que busca difundir dentro y fuera del país que México es un país democrático, con vías institucionales abiertas, que firma todo tipo de tratados de derechos humanos que dice cumplir. Sin embargo, en causa sus leyes impiden la consecución de la justicia. Señoras juezas, señores jueces, tienen ante ustedes un vasto material que da cuenta, a partir de casos concretos, del patrón de continuidad de la política de Estado de desviación de poder que hemos delineado. Solo llamo su atención sobre algunos ejemplos. Uno, en el caso de los migrantes, el Estado mexicano actúa como control y garante de las fronteras de Estados Unidos contra los migrantes de Centro y Sudamérica, postura contraria a los principios de derecho internacional humanitario. Dos, así como las llamadas reformas estructurales en materia energética colocan el interés
llamada propiedad originaria de los recursos naturales. También en el plano interno, las asociaciones de empresarios privados en el campo educativo han impulsado la reforma laboral contra el magisterio que forma parte del servicio público, y el Estado la bandera y aprueba, siguiendo paso a paso las indicaciones de dicho sector. Inclusive, en el caso de las acciones colectivas promovidas para detener la siembra de maíz transgénico, los propios funcionarios del sector correspondiente se convierten en los abogados de las empresas. 3. Todo este panorama nos habla de que el Estado ha dejado de lado la prioridad de los derechos humanos en su dimensión integral, económicos, sociales y culturales. En especial, muy poco ha realizado para detener las más variadas formas de violencia hacia las mujeres, una de cuyas expresiones más dramáticas se muestra con los feminicidios impunes, como es la práctica. Hoy vivimos la dramática desaparición de 43 jóvenes normalistas de la Normal Rural de Ayotzinapa, acaecidos el pasado 26 de septiembre en el municipio de Iguala, estado de Guerrero, y el titular de la Procuraduría General de la República negó hace unos días que se trate de un crimen de Estado, alegando que Iguala no es el Estado mexicano. En esa lógica, Tlatelolco en 1968 no es el Estado mexicano. La masacre de Acteal en Chiapas no es el Estado mexicano. La matanza de migrantes en San Fernando, Tamaulipas, no es el Estado mexicano. La muerte de 50 bebés en la guardería ABC de Sonora no es el Estado mexicano. Los feminicidios en Ciudad Juárez, Chihuahua, no es el Estado mexicano. La matanza de Salvácar en Ciudad Juárez no es el Estado mexicano, para señalar solo algunos ejemplos de crímenes de lesa humanidad cuya dimensión es sistemáticamente rechazada. Señoras jueces, señores jueces del TFP, tienen ante ustedes evidencias del desvío de poder que practica desde hace varias décadas el Estado mexicano. Las tienen de una historia donde han sido aplazados los derechos de los pueblos para otorgar preeminencia al capital. También de la resistencia de los pueblos frente a tanta atrocidad. No esperamos que el Estado mexicano sea sensible a la sentencia que emita el Tribunal Permanente de los Pueblos. Sí les garantizamos que será un referente ético privilegiado para continuar desde los pueblos tejiendo las resistencias, porque mantenemos la esperanza en que otro mundo es posible. Muchas gracias. La pregunta tiene que ver con buscando construir ese eje estructural, y a partir de las distintas características de las relatorías presentadas ayer, aparecen como distintos momentos de quiebre o de inicio de esta violación de derechos de los pueblos. Yo marcaba como 3 centrales y hay una presentada en la Fiscalía, y la pregunta tanto a la primera Fiscalía como a las que van a continuar es si se pudiera precisar, que creo que va a ser muy útil, cuál es el que ubican como momento de quiebre, ¿sí? En las relatorías de ayer se planteaban las reformas económicas de 1982, en la presentación de hoy se planteaba fundamentalmente el 1991 con la reforma del artículo 27 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. Está muy claro que 1994 con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte es un punto crucial, ¿sí? Pero también parecería claro de las relatorías de la presentación fiscal que este proceso se inicia antes. Entonces la pregunta sería, bueno, ¿cuándo ubican ustedes como el quiebre estructural, el cambio central en el inicio de todo este proceso de violación sistemática de los derechos de los pueblos y violación sistemática de derechos humanos en México?
Io farò la domanda in italiano, ma ci sarà la traduzione in spagnolo, vi ringrazio. Nel vostro documento si denuncia la virtuale militarizzazione imposta in regioni strategiche. La domanda che io faccio è questa: nel vostro paese esiste una violenza ampia, sistematica dei gruppi paramilitari armati. La domanda che faccio è: esistono delle leggi che proibiscono e puniscono come reati la stessa formazione di gruppi paramilitari, di associazioni paramilitari, a prescindere dai singoli fatti e i singoli reati commessi? Questa è la prima domanda. Secondo, esiste un sistema di controllo sui requisiti delle persone che entrano a far parte delle polizie private, che pure ci sono in gran numero, autorizzate dallo Stato? Controlli sulla assenza di precedenti penali, di commissione di reati, oppure questo settore è un settore carente di leggi e anche di comportamenti concreti? Sí, las preguntas es esta. ¿Cómo en este país hay muchos casos de patrones de violencia por parte de grupos paramilitares? La pregunta es si hay leyes que impiden la formación hasta sus primeros pasos de esos grupos, a pesar de los hechos que después pueden pasar, de los hechos delictuosos que pueden pasar. Si se impide la misma constitución, creación de grupos paramilitares. Y la otra pregunta es si para formar un policía privado, un cuerpo de policía privado, hay requisitos que los integrantes tienen que cumplir, como no tener problemas con la justicia o una conducta digna o otro así, o si eso no hay y cualquier persona puede ser integrante de un cuerpo de policía privada. Buenos días. Dentro de lo que hablan sobre los grandes, en donde dicen, vemos a grandes rasgos un recuento de los saldos del neoliberalismo que entrañan desviación de poder, allí abajo dice que junto con el Estado también participan organismos públicos multilaterales como la FAO, el PNUMA, la OMC, la OMPI y otros organismos, pero no hablan mucho más allá de eso y le dan sin embargo una categoría muy fuerte, ya que lo colocan como parte de la profundización de las políticas neoliberales. En el día de ayer, en la relatoría de devastación ambiental, se hablaba precisamente de que muchos de estos, de lo que ahora llaman economía verde, está basada mucho en los acuerdos, como por ejemplo el Convenio de Diversidad Biológica. ¿Cuál sería la propuesta de la Fiscalía en cuanto a esos organismos internacionales en los que pertenece México, en los que se ve cada vez más que ellos también están participando de esas políticas neoliberales? Y entonces, ¿cuál es la respuesta que se tendría que dar en ese sentido? Antes de pasar a otro colega, quisiera rápidamente hacer una pregunta. Menciona en su exposición la conducta anómala de la justicia y la disociación entre verdad jurídica o judicial y verdad histórica. Yo quisiera que nos digan si se trata de una ineficiencia en
ineficacia total de la justicia, o de una complicidad por falta de independencia, falta de información o falta de voluntad política de los jueces. Es decir, si es el sistema judicial que hay que condenar globalmente o su funcionamiento por falta de garantías jurídicas. Sí, yo quería comentarle, cuando usted nos dice que en una acción promovida para detener el maíz transgénico, los propios funcionarios se convirtieron en abogados de las empresas. En esa misma línea, si nos podría comentar algo que igual es evidente, pero lo que se suele denominar como puerta giratoria, es decir, el movimiento que se produce entre cargos de responsabilidad política que después pasan a formar parte de consejos de administración, direcciones de empresas transnacionales o nacionales, o viceversa, ¿no? Y en la misma línea, algo que seguro que se da, pero que es el tema del lobby, ¿no? O sea, la presión manifiesta que se produce por parte de estas empresas sobre los políticos, que me da la sensación que en México no es presión, sino que es coincidencia manifiesta de intereses. Pero, y bueno, también se podría comentar algo de este asunto, porque además el propio proyecto que hay ahora del acuerdo transatlántico entre Estados Unidos y la Unión Europea prevé un paso que va más adelante, ¿no? Y es lo que se llama la coescritura de legislación. O sea, la transnacional del lobby no solo va a presionar, sino que, lo digo así un poco en bruto, va a redactar normas. Y esto el tratado, en estos momentos, el proyecto de tratado lo prevé. Era eso, simplemente gracias. Magda, que ayer salió en el tema de la guerra sucia, hubo una intervención, me parece que fue de Silvia, sobre si las políticas neoliberales, como las estamos viendo el día de hoy, tenían algo que ver por ejemplo, en el 68, que tuvimos lo que tuvimos. Mi pregunta es, y me salió como una reflexión que me ha dado vueltas durante esta noche y todavía en la mañana, ¿se puede decir que nosotros los mexicanos, por nuestra cercanía a los Estados Unidos, con el método, con la táctica corrupta que siempre se ha usado, primero nos fuimos contra nuestra identidad de un pueblo agrícola a mediados del siglo XX para favorecer la inversión del capital extranjero que siempre venía de Estados Unidos, y que desde allí nosotros realmente estamos padeciendo. Y no solo eso, sino en otras, el Tratado de Bucareli y todas estas cosas. Nosotros, por estar muy cerca de Estados Unidos, en realidad venimos padeciendo las políticas del capital liberal, que ahora es el capital neoliberal, y que en realidad el 68 se puede entender, y los movimientos siguientes, como una reacción a una desviación de poder que ya vivimos en México, que para favorecer a potencias extranjeras como Estados Unidos le han venido cambiando la fisonomía a este país desde hace un rato. Y ahora pues estamos en el contexto ya más amplio del neoliberalismo, pero que nosotros padecemos por nuestra vecinanza a Estados Unidos estas consecuencias, y el desvío de poder ya empezó desde un rato. Gracias. Sí, bueno. Es una pregunta muy corta, pero tal vez larga de responder. Si nos pudieran profundizar un poco más sobre por qué piensan que más que una arquitectura de impunidad es una arqueología de impunidad. Buenos días, entonces. Bueno, también otra pregunta, y bueno, para usted o también para las otras fiscalías que se van a presentar. No sé si sería, México tiene
una característica especial respecto a otros países de América Latina o del mundo, que es también, digamos, esta dimensión federal, ¿no? Y muchas, bueno, no sé si además del concepto de desviación de poder, hay un concepto complementario que sería la desviación de responsabilidad, ¿no? Porque lo que hemos escuchado en muchos lugares, en muchos momentos, en muchas cosas que se han presentado, es que nadie se hace responsable, ¿no? Las cosas siguen pasando, pero nadie se hace responsable, y de repente pasan cosas como el estado de la situación en Tamaulipas, o pasa lo que hemos escuchado después en Michoacán, o pasa lo que hemos visto en los últimos tiempos en Guerrero, ¿no? Como si fueran problemas locales que no tienen que ver con una dimensión del Estado o con una política del Estado. No sé si esta dimensión de desviación de la responsabilidad sería complementaria o ayudaría a poner al tribunal también algunos énfasis sobre la responsabilidad del Estado. Gracias. Bueno, la tarea va a ser difícil porque hay muchas preguntas, ¿no? Le da la palabra. Bueno, trataré de dar alguna respuesta, pero en el entendido que obviamente los otros compañeros fiscales van a profundizar en estos temas. La primera cuestión que se planteaba en torno al punto de quiebre, si nos ubicamos, y usted mismo lo señalaba, desde el punto de vista económico, la piedra angular de esta desviación económica, pues vamos a encontrar en el libre comercio y en el momento en que esto se instaura como política hegemónica, ese punto de quiebre. Pero es que traemos varios puntos de quiebre previos. Traemos puntos de quiebre que fueron políticos, pero que abonaron al camino para estos grandes puntos de quiebre económicos. Y es muy difícil abordarlos de manera detallada, pero si ubicamos los movimientos sociales, incluso previos a 1968, nos vamos a encontrar ahí puntos de quiebre en términos de confrontación con el Estado en la lucha por los derechos sociales. El movimiento médico, el movimiento de ferrocarrileros, movimientos que fueron reprimidos por el Estado cuando fue mostrando incapacidad o un proceso de retirada de lo que era el cumplimiento del proyecto emanado de 1917. Entonces, es difícil. Desde el punto de vista político, por ejemplo, en la reforma política se dice el punto de quiebre fue el movimiento de 68, masacre del 68, que mostró que el autoritarismo del Estado, que el régimen del partido único no podía seguir más. Todavía transcurrieron muchos años para que el supuesto partido único se fuera, que no se fue parcialmente. Entonces ahí tenemos otro proceso. Es difícil, por tanto, señalar categóricamente cuál es, si es el libre comercio, en términos de que hoy en día la lógica que está guiando al Estado mexicano es la lógica de la economía, y de la economía ya no la economía en búsqueda de un desarrollo propio, autónomo, etcétera, sino el abandono de toda forma de soberanía. Es lo que de manera genérica le podría señalar, y que seguramente, sobre todo el fiscal que sigue, va a abundar ampliamente. El planteamiento sobre los paramilitares, sobre las policías y la seguridad privada, pues no, los paramilitares son ilegales. Los paramilitares implican justamente una desviación de poder del Estado, una parte de sus estrategias de contrainsurgencia, porque los utiliza en esa lógica para generar la situación de escenarios de confrontaciones o conflictos supuestamente comunitarios, cuando en realidad ha promovido, ha provocado, ha financiado, ha armado a grupos para que se enfrenten a su propio pueblo. Acteal es un ejemplo indudable de accionar del Estado a través de grupos paramilitares. Tenemos una situación en la historia de nuestro país que al Estado, al ejército le resulta muy difícil
de cumplir, pero en 2001, cuando se inició el proceso para tratar de juzgar a los responsables de las masacres de 68 y de 71, el ejército señalaba claramente que su nunca más interno era: no me van a volver a utilizar para enfrentar de manera directa a poblaciones. Y de ahí han estado impulsando toda una serie de medidas indirectas para seguir enfrentando y seguir incidiendo en lo que son los procesos de los pueblos en búsqueda de sus derechos con este tipo de mecanismos. Hay múltiples estudios, hay informes donde se ha constatado que el Estado organizó los grupos paramilitares en Chiapas, se tuvo como información clasificada un tiempo y ahorita ya es ampliamente conocido. Ahora, esto de la seguridad privada, me quedó un poco la duda si se refería más bien a las llamadas autodefensas o policías rurales, porque también tenemos un fenómeno de privatización de la seguridad, ¿sí?, que empezó también ya hace unas décadas, donde ante la ineficiencia del Estado, bueno, aquí mismo en la ciudad, los vecinos se organizaban y cerraban las calles y tienen su propia policía, etc. Sus requisitos son relativos. Finalmente, todo el fenómeno que ha crecido en estos años de policías ciudadanas, policías rurales, etcétera, tienen como perfil el hacerse cargo de buscar su seguridad ante la ineficiencia del Estado. También hay proyectos ejemplares como el de la Policía Comunitaria de Guerrero, que se organizó también para enfrentar a la delincuencia, pero también para recuperar sus propias formas de gobierno interno y de control. O sea, hay una gama muy amplia de situaciones de policías y demás, pero paramilitares es contrainsurgencia. El otro planteamiento en términos de la justicia, el compañero magistrado Jorge Fernández va a hablar ampliamente de esto, yo le adelantaría. Hay un fenómeno de ineficiencia de la justicia muy ligado a la corrupción. Desde la ventanilla del trámite más elemental que uno pretenda como ciudadano realizar hasta situaciones más complejas. Este fenómeno de la corrupción no se ha enfrentado, por eso sacaba yo a colación esta iniciativa de la Suprema Corte de Justicia, que fue totalmente cosmética y que no tuvo ningún género de impacto. Yo insisto, hay magistrados, jueces, juezas excepcionalmente honestos, pero eso no determina el funcionamiento del sistema. Que se requieran nuevas prácticas, nuevas leyes, creo que sí, que siempre puede mejorarse la legislación, pero el fenómeno pasa más por las prácticas que por la legislación. El ejemplo que tenemos hoy en día, cuando se reformó la Constitución, el artículo 1 de la Constitución para colocar a los tratados de derechos humanos en el mismo plano que la Constitución, significó todo un desafío que es también una autodenuncia de la Corte, que están promoviendo acciones para capacitar a los jueces en materia de derechos humanos. ¿Qué significa eso? Significa que están asumiendo que ignoran los derechos humanos los jueces que han estado aplicando la justicia en nuestro país. Es una novedad para ellos los tratados internacionales de derechos humanos. Todo un problema, todo un cambio. Bueno, la otra cuestión que planteaba, no sé cómo le dijo, si vuelta de la puerta o algo así, pero el sentido es real. Tenemos un ejemplo muy destacado, un funcionario que fue secretario de Economía, Bruno Ferrari, había trabajado también con Monsanto.
desde hace décadas. Tenemos también a nivel de lo que es el sector público una transformación. Por ahí habrá unos 40 años, por decir, era muy claro, el servidor público no tenía que ver con la iniciativa privada, los que se dedicaban a eso estaban en otro lado, etc. Luego empezaron los vínculos de lobby, los vínculos de corrupción, etc. Pero luego ya les parece mejor sentarse ellos en la silla del Estado. ¿Para qué estar con intermediarios? Entonces ahora sí, si vemos la trayectoria de muchos de los funcionarios públicos de alto nivel hoy en día, están directamente vinculados, provienen, este monopolio televisivo tiene sus diputados, su senador, etcétera. O sea, ya hay un proceso ahí mucho más evidente. La compañera que señalaba la cuestión que yo anotaba de los organismos internacionales del sistema de Naciones Unidas. Obviamente sí, es una aseveración, una generalización la que coloco en el texto, pero en la serie de casos que han estado planteándose en el TPP hay muchas evidencias de una situación y de una realidad que no podemos soslayar. ¿Sí? Los organismos, estos organismos internacionales de derechos humanos que se vinculan con las políticas neoliberales no son ajenos a esas políticas hegemónicas. Hay una tensión entre lo que es la normatividad de la economía en Naciones Unidas con lo que serían los derechos humanos fundamentales, pero sí tenemos que señalar ejemplos específicos múltiples. Solo le pongo uno que tengo muy a la mano, el de la OMPI. La Organización Mundial de Propiedad Intelectual tiene años realizando reuniones y más reuniones para ver cómo se puede regular la propiedad intelectual de los pueblos indígenas, y no logra entender el concepto de pueblos indígenas. No logra desprenderse de la idea del folclore, no logra desprenderse de la idea de que tienen prácticas extrañas y no conocimientos propios. Podemos dar múltiples ejemplos, uno más. Recientemente se modificó aquí en México uno de los programas de política social que se llamaba Oportunidades y le pusieron Prospera. Unos días antes el Banco Mundial emitió un informe respecto a la política social donde proponía esos cambios que al pie de la letra se hicieron, ¿sí? Del Banco Mundial a Secretaría de Desarrollo Social. Esto lo podemos documentar en múltiples situaciones. ¿Por qué? Porque está atado también a financiamientos, porque ya aquello de que acá definimos la política social no tiene mucho sentido. Pero, en fin, es algo que seguramente abundarán muchos compañeros. Ahora, lo de la arqueología, ahorita vamos con lo federal. Bueno, lo de la arqueología yo lo decía en términos de irnos más profundo que una mera arquitectura, porque las raíces de la corrupción, las raíces de la impunidad en nuestro país sí empezaron a asentarse antes, por eso señalaba lo de los movimientos sociales, antes de esta hegemonía de las políticas económicas. En ese sentido señalaba lo de arqueología, porque la arquitectura se me hacía que todavía era mucho más hacia lo más cercano. Pero esta cuestión de lo federal, en México tenemos una situación que seguramente ustedes conocen. Tenemos en efecto un régimen federal, pero parte de lo que anotaba del presidencialismo hegemónico en nuestro país significó que fuéramos constitucionalmente federalistas y políticamente centralistas, ¿sí? La palabra del presidente de la República quitaba, ponía gobernadores, hacía, deshacía, etcétera, al margen de la soberanía de los estados. Pero eso no es solo cosa del pasado. Tenemos dos ejemplos muy recientes. En medio de todas las crisis
en Michoacán y en Guerrero, ¿sí? Desde el centro se ha decidido cambiar al gobernador y poner, para mala suerte de los académicos, los rectores se están convirtiendo en políticos en ese sentido, poner un rector de la Universidad de Gobernador, pero poner un comisionado desde el centro que es el que va a ver la problemática grave de la seguridad en el estado de Michoacán. Eso atenta contra la soberanía del estado de Michoacán, la forma en que se decidió, la figura, todo. Ahorita en la crisis de Guerrero, ¿qué es lo que tenemos? Se pactó también la salida de un gobernador que tiene que responder por la problemática de Ayotzinapa, se colocó a un académico, ¿sí? Y ese académico no puede nombrar a su secretario de seguridad porque se lo van a nombrar en el centro. Es decir, no hemos construido las condiciones para un real federalismo, para un real equilibrio de poderes. Ya no sé si alguna se me fue porque cometí el error de creer que todo la memoria, y si se me fue alguna pido disculpas y se la cedo a los siguientes fiscales. Gracias.